3 cursos que ya no se deben vender más en 2024, cursos que yo estudié el año pasado y estuve vendiéndolos el año pasado y he decidido tomar la decisión de no venderlos más, y en este video les voy a contar por qué estos 3 cursos los he dejado de vender y por qué tú tendrías que pensar si los vas a seguir vendiendo o no. Quédate aquí porque te lo voy a enseñar todo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Angie Mozan, para quienes no me conocen, y el día de hoy les traigo un video un poco particular. No les digo que voy a venir directamente a hablar mal de estos cursos, pero les quiero contar por qué tomé la decisión de dejar de vender estos 3 cursos que a continuación les voy a comentar de qué se tratan. La verdad es que la mayoría de estos cursos han tenido cambios que no me han gustado o no me han favorecido. Y también, por otra parte, yo he hecho muchos cambios en mis estrategias de venta y en lo que he decidido estudiar, así que estos cursos ya no se alinean más con esto. No quiero decir que sean completamente malos, pero hoy les voy a exponer por qué ya no voy a vender más estos cursos. Así que quédense aquí, vamos al PC que les voy a mostrar esto. Hoy lo que les quería contar es cuáles son los cursos que yo he decidido dejar de vender para este 2025. No quiero decir que estos cursos sean extremadamente malos, pero les voy a contar cuáles son mis razones por las que elegí no vender más estos cursos. El primer curso del que les quiero hablar es PLR Project o PLR Project, y con este curso pasaron varias cosas que me dieron mucha mala espina y decidí no venderlo más. La primera cosa que pasó ya el año pasado fue que de repente la creadora de este curso, Courtney Milan, empezó todas las semanas a hacer, por una u otra razón, descuentos de este producto. ¿Quién quiere promocionar un producto que todas las semanas tiene descuento? ¿Cuál es la idea de hacer un descuento? Que la gente sienta la necesidad de aprovecharlo, ¿no? Pero si tú tienes todas las semanas tu curso, tu producto digital en descuento, la gente no va a tener ninguna urgencia de comprarlo porque ya sabes que tú todas las semanas le estás rebajando el precio. Así que esto es una estrategia de quinta, la verdad. Sinceramente, nunca estoy promocionando un producto que cada mes le bajaran el precio varias veces al mes. O sea, esto fue terrible. Yo creo que esto que estoy diciendo yo lo pensó mucha gente, y mucha gente como que se bajó del bus ya desde ahí por este producto. Yo decidí quedarme, sin embargo, pero les digo la verdad, el tema de los ebooks para mí no es mi fuerte. Son productos como low cost. Yo aposté por este producto porque era vender toda la plataforma entera. Ya tenía un precio de unos $170, entonces me pareció un ticket medio que me gustaba venderlo, pero de repente ella hacía descuentos todas las semanas. Finalmente, ¿qué pasó? Yo me desconecté un poco del tema del curso. Cuando me di cuenta estaba valiendo solo $70. ¿Por qué le tocó bajar el precio? Obviamente porque no estaba vendiendo. Por eso estaba haciendo promociones todos los meses, porque tampoco vendía, pero esa no era la manera de compensar el precio. Así que esta fue la primera razón por la que yo decidí dejar de promocionar este curso. La segunda razón, y esta sí es una razón gravísima, si usted todavía promociona este curso, tenga mucho cuidado, porque en enero yo tuve un problema con mis comisiones. ¿Qué pasó en enero? A mí en enero me entró una venta de PLR Project. Ahí fue cuando me enteré que finalmente el precio se había quedado definitivamente sobre los $70, algo así. Y bueno, yo recibí la notificación de que había vendido PLR Project, pero cuando yo fui a mirar a mi panel de afiliados, ahí no me aparecía la venta por ningún lado. Después resulta que ellos cambiaron de plataforma. Ellos tenían una plataforma propia y se pasaron luego a Stan Store, y desde ahí mi comisión me la enredaron. Escribí muchas veces a Courtney, le escribí por todos los sitios, por todos los lados. Nunca me quiso responder. Me di cuenta que los mensajes los había leído, pero nunca se hizo cargo de la comisión, y eso que solo era una comisión de $70. Ok, no pasa nada, yo por $70 no me muero, pero esto sí me deja muy mala espina, porque imagínate tú vendiendo un curso y que te pase esto. Nunca me pasó, y eso que yo ya llevo 5 años vendiendo productos como afiliada, y nunca me pasó que me hubieran robado, porque esto se llama así, robado una comisión, como lo hizo
esta persona en PLR Project, que la comisión entró, mi cliente compró este producto y luego a mí nunca me llegó la comisión. Así que esto fue una cosa súper grave. Y la tercera cosa por la que he decidido dejar de vender este curso es porque tiene muchos productos digitales dentro. Su gran fuerte son los ebooks, pero en general todos los productos son low cost, es decir, cualquier cosa que te pueda enseñar estos productos, estos libros, lo que hay acá es de un valor muy bajo, es decir, no te van a enseñar nada muy bien enseñado, ni nada muy específico, ni nada que vaya a cambiar todo tu emprendimiento digital. No, todo lo que hay aquí pues son productos que tocan muy superficialmente cualquier cosa. De hecho, yo ahora que estoy metida con todo el tema de la IA, fui a mirar qué productos habían creado ahí con inteligencia artificial. Me llamaron algunos donde hablaban de prompts para ChatGPT. Cuando fui a leerlos, esto de prompt no tenía nada, nada. Eso simplemente eran preguntas random que cualquiera le puede hacer a ChatGPT. O sea, de ebook no tiene nada. De pronto algún producto que rescataría son las plantillas para carruseles de Instagram, plantillas para post, estas cosas. Las plantillas me parecen que están bien diseñadas, pero en general el contenido de los libros es demasiado pobre. O sea, yo no pagaría ni $5 por ninguno de los libros que actualmente hay en este curso. Le di mucho tiempo al curso para ver si el contenido llegaba a mejorar, empezaba a ser de mejor calidad, pero son productos como súper básicos. Yo creo que esto de pronto sería útil para alguien que vende muchos productos y necesita regalar muchas guías gratuitas. Ojo que yo esto ya no lo uso más, de estar regalando todo, no regalo guías gratuitas, pero para alguien que lo hace así, que quiere captar leads como sea y regalarles algo, pues pienso que este puede ser un buen producto porque hay un montón de ebooks que tienes ahí para regalarle a todo el mundo, que básicamente les da 2 pinceladas de algún tema y luego ya los va a llevar a la venta a ver si vendes con este freebie, pero en general muy pobres. Así que yo decidí no seguir vendiendo este curso por estas 3 razones. El siguiente curso que he decidido no seguir vendiendo es Digital Wealth Academy. Digital Wealth Academy ha tenido como muchos tropiezos, me parece que no han sido constantes con el contenido. Yo de hecho dejé de vender este curso sobre octubre, noviembre, porque los creadores que estaban llevando el contenido en español, no sé qué pasó con ellos, que de repente no estuvieron más. Entró otro equipo nuevo, es un equipo que ha estado mucho más al frente. Finalmente se pudieron traducir todos los videos y yo los pude finalmente ver todos. Aparte de traducir los videos, lo que hicieron fue casi que cambiar todo el curso. Yo pude ver todos los videos, pero ¿qué pasa? Cuando yo ingresé a este curso, el curso tenía un nivel bastante básico, hablaba de muchas cosas, habla de muchas cosas, pero todas las cosas son de un nivel muy básico. Les voy a mostrar un poco el contenido en español que hay. Finalmente todo el contenido en español pues no cupo en un solo módulo, entonces tienen como varias ventanitas aquí. El primer módulo es todo el tema de la afiliación. El tema de la afiliación, esto fue una de las cosas que pasó, a mí no me pareció malo. ¿Por qué? Porque al pasar el modelo de afiliación iban a poder automatizar el ingreso de los alumnos y que todas las comisiones fueran más automáticas. Entonces a mí esto me pareció muy bueno en un principio, pero luego vi que tienen varias plataformas de afiliación, algunas plataformas no sirven para algunos países, lo empecé a ver muy enredado. Yo sin embargo alcancé a hacer todo este proceso, pero a medida que iba haciendo esto me fui actualizando de todo el contenido que habían visto en el curso, y como finalmente decidí no venderlo, pues nunca me pasó de recibir comisiones. Ahora que tienen este nuevo plan de afiliación, ya no es Master Resell Rights, ya no es que tú lo vendes y te quedas con los $497 tú solo. No, ahora están en el modelo de afiliación y ganas el 85% de cada venta de $497. Entonces, en los módulos de español, pues miren, vamos a entrar un poquito así como más adelante. El primer módulo quedó exactamente igual, te muestran todo lo que es el ecosistema, te enseñan a hacer todo el tema de los embudos de venta. Yo estoy muy de acuerdo en aprender a hacer esto, pero ahora ustedes no necesitan aprenderlo porque ya tienen las páginas hechas, porque ahora son afiliados, así que tienen su página lista. Así que más o menos es como que la parte que yo creía que era de lo más importante del curso, pues ya la gente la puede estudiar si quiere o no, es opcional. Pero luego empezaron a añadir otro tipo de contenido. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Por ejemplo, aquí
pusieron un relanzamiento o prelanzamiento. Hablan de Instagram, marca personal, TikTok, YouTube, CapCut, Canva, ManyChat, Pinterest. Son muchas cosas, ¿no? Para aprender, pero ¿qué pasa con todas estas cosas para aprender? Pues que todo esto es un nivel muy básico. Les voy a mostrar otro módulo donde empiezan a hablar de otro tipo de emprendimientos digitales también. Es esta parte donde empiezan a hablar de el curso de UGC, el módulo de dropshipping, monetizando con Amazon. Pero lo que quiero decir es que en general todas las cosas que enseña el curso son nivel principiante. Es decir, tú viendo este módulo de dropshipping, no vas a montar un negocio de dropshipping. De pronto, haciendo esto de UGC, vas a tener un poco más de idea de lo que es UGC y esto, pero no sé si con estos cursos sea suficiente. Lo mismo monetizando con Amazon. O sea, como que nos tocan varios negocios digitales así por encima, pero en general no profundizan en nada. A mí me parece muy bueno esto de los otros emprendimientos digitales, mostrarlos porque son ventanas donde uno nunca sabe dónde puede triunfar. Pero, por ejemplo, en el otro módulo que les mostraba, en este módulo que es de estrategias, de TikTok, de Instagram, de todo esto, del módulo de español, todo esto es como nivel principiante, llegando un poco a intermedio, pero hasta ahí. Lo mismo pasó con el módulo de ChatGPT, algo muy, muy básico. Las estrategias de venta son súper básicas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que este sigue siendo un buen curso para alguien que lo venda y quiera llevar a la gente de nivel cero a nivel principiante. Para la gente que trabaja con principiantes, que solo quiere estar con gente que apenas va a empezar, que este va a ser su primer curso de marketing digital, pienso que este producto está muy completo para esto, siempre y cuando tengan orientación, porque como hay tanto contenido, es muy fácil perderse en él. Pero, por ejemplo, si tú ya tienes más nivel, vas a tener que finalmente invertir en otro curso porque este curso no te va a enseñar mucho más. Ese, por ejemplo, fue mi caso. Yo ya tenía un nivel, sin embargo, entré aquí y estudié todo otra vez. Y hubo cosas que me llevo, por ejemplo, todo el tema de los embudos de venta. Sin embargo, yo ya me había certificado con Systenaio, pero yo aquí también aprendí más cosas sobre los embudos de venta, un poco de email marketing. Eso estuvo bien, pero por ejemplo, algo que yo no perdono de este curso son dos cosas. Lo primero, que en ningún momento hayan lanzado un módulo para pauta publicitaria. Esto no tiene ningún sentido. Este curso tendría que tener un módulo sobre eso. ¿Por qué? Porque hay muchas creadoras que venden este curso con pauta. A ustedes siempre les van a decir que sí, que en orgánica. Bueno, les voy a decir algo. Pero siempre que encuentren un creador que venda cursos, que diga que es en orgánica, busquen esa persona en la biblioteca de anuncios de Facebook. Y ahí se van a cerciorar si sí corre anuncios o si no corre anuncios y lo vende todo en orgánica. Pues se van a llevar más de una sorpresa cuando hagan esto. No es mi intención ponerme a exponer a nadie. Esto no pasa solo con la gente que vende este curso. Pasa con muchos cursos y muchos cursos que se enfocan en orgánica, que los venden es con anuncios y su estrategia está basada prácticamente en anuncios. Yo no tengo nada contra la publicidad paga, me parece fantásticas las personas que lo pueden hacer, lo aprendieron a hacer y sacan mucho dinero con esto, pero no vayan diciendo que venden en orgánica cuando en realidad pagan pauta. Entonces, hay una cosa que yo no perdono de este curso y es esto, que no enseñen a pagar pauta, cuando yo a la mayoría de las creadoras, a la mayoría de la gente que vende DWA, la conocí por pauta publicitaria. Esto es lo primero. Y lo segundo es que no hayan tenido más integraciones o módulos o clases sobre inteligencia artificial aplicada a todo este tema del marketing, que no toquen el tema de los chatbots, que no toquen el tema de los avatars, que no toquen el tema de todo esto que nos puede simplificar el contenido. No, que lo más elevado que hay es este módulo de ChatGPT, y pues ChatGPT es muy, muy básico. Otro fact que les voy a dar acá es que ChatGPT de pago no tiene nada que ver con el ChatGPT que usamos a diario, y luego ya un ChatGPT entrenado, un GPT entrenado, no tiene nada que ver con este GPT general que solemos utilizar. Entonces aquí básicamente nos dicen cómo preguntarle un par de cosas a ChatGPT y poco más.
que no está mal siempre y cuando tú no hayas tocado nunca ChatGPT y no lo hayas ni descargado ni siquiera, ok, ahí está bien. Pero si ya tenemos un poco más de nivel, esto no es suficiente. ¿Para quién sí sería entonces este curso? Bueno, pues para alguien que primero está llevando una comunidad de gente que está súper nueva, que apenas quiere ingresar al marketing digital. Si usted nunca tuvo ningún contacto con marketing digital y este es su primer curso de marketing digital, muy bien, pero va a llegar un punto en que usted va a tener que hacer otra inversión en algo más potente porque esto es nivel principiante. Digital Web Academy es nivel principiante. Lo único sería que usted comprara ese curso con un mentor que es muy pro y ese mentor le enseñará muchas más cosas por fuera de lo que ya enseñan acá. Pero si este mentor solo les va a enseñar esto, pues ya va a haber un punto en que ustedes no van a aprender mucho más. Ya le sacaron el jugo a ese mentor y a este curso y tienen que mudarse a otro curso. ¿Para quién más puede ser este curso? Pues bueno, para eso, para la gente que lo quiera revender y para gente que quiera empezar en un nivel básico y quiera aprender como todo lo que hay que hacer, pero en el nivel básico principiante, no a más nivel. Por eso yo decidí no venderlo más. No es un curso malo en general, a mí me gustó mucho, pero siento que en vez de crecer y potenciar todo lo que es en realidad el tema del marketing, lo que hizo fue como añadir más contenido como a otros negocios, desviándose como la atención en lo que en realidad queremos aprender, que eso no está mal tampoco, pero creo que esto ya no se adapta a lo que yo quiero hacer. Por esto este curso también lo he decidido dejar de vender. Y el tercer curso que quiero dejarles claro que por favor no lo vayan a comprar es este curso de Closer University, un curso hecho por Diana Aragón y Mauricio Duque. Mauricio Duque, el de seminarios online, que ahora está con Universidad Online. Bueno, pues ellos crearon este curso de Closer, que es un curso donde te enseñan técnicas de venta para hacer buenos cierres de venta y efectivos. Bueno, ¿qué pasó con este curso? Yo este curso estuve en la primera o segunda generación, más o menos en octubre del año pasado. Este curso yo lo compré en $497. Este curso era un curso grabado, pero tenía sesiones en vivo y era un curso intensivo. Más o menos este curso duró un mes y medio. Había que hacer un examen al final del curso y después de ese examen te llegaban 2 certificaciones, una de Universidad Online, que es esa universidad de Mauricio Duque, y otra de la Florida Global University. ¿Qué pasó? Bueno, yo hice todo el curso muy animada, aprendí un montón de cosas. Esto no les voy a decir que no, porque aprendí un montón de cosas sobre cierres de venta, pero por ejemplo en mi caso yo hice este curso para eso, pues para mejorar mis cierres de venta, ¿no? Pero la mayoría de la gente y el perfil en el que está enfocado este curso es en que la gente aprende a cerrar y empieza a trabajar como closer para diferentes compañías, empresas, productores digitales, como lo que sería Mauricio Duque, que venden productos digitales, pues empezar a cerrarle las ventas a estos productores a cambio de una comisión. Ese es como el enfoque que tiene el curso en un principio o como lo promocionan. Pero ¿cuál es la realidad aquí? No se necesitan tantos closers de venta. Yo no estuve en contacto con todos mis compañeros, pero más o menos con unas 15 personas de mi generación sí estuve en contacto, y de estas 15 personas, solo una persona logró conseguir trabajo como closer de venta. No lo sé si todas las otras personas que estaban consiguieron ese trabajo, pero incluso yo misma estuve tanteando el terreno y no salen tantas ofertas como closer de ventas. Sí es verdad que es el que ya está conectado en esto puede llegar a tener trabajos y tener buenas comisiones en esto, pero no es como la panacea como te lo pintan en este curso. Y no solo en este curso, ojo, porque yo antes de entrar a este curso estuve averiguando otros cursos de closer de ventas también, más por el lado de unos productores argentinos que están también muy metidos en este tema. Y bueno, todos estos cursos tienen un común denominador, que es que te ofrecen que te van a contactar con estas compañías. Es como la garantía que a ti te dan, pero claro, hoy en día no hay ninguna garantía. Esto puede ser o puede no ser, también depende de ti, de qué tan bueno seas cerrando. Pero sí es verdad que tú no necesitas como estudiar todo este montón de técnicas que te muestran acá y libros y leer todo esto, porque al final yo creo que esto está un poco más, uno, en el carácter de la persona, en cómo se desenvuelve, y dos, en el fogueo que tenga, es decir, en la experiencia. Tú puedes ser muy bueno, pero no, si nunca has cerrado nada, pues no va a ser fácil que te den un trabajo. Entonces pienso que es un poco medio ambiguo cómo te lo pintan y cómo es la realidad cuando ya sales a buscar trabajo como closer de ventas.
Entonces a mí, por ejemplo, esto no me gustó, aunque yo lo estudié fue para mejorar mis cierres de venta, pero si les soy sincera, yo cierro en automático y todavía vendo productos de $500 y yo cierro en automático. No sé si ya un producto que vale $2,000 te pongan ahora un closer para que te atienda, pero yo llegaba a pagar $4,000 por cursos, entrenamientos y no me he visto la cara con nadie hasta que no pago y entro el curso. No me mandan un closer para que cierre. Entonces, no sé esto qué tan cierto sea, pero les cuento, esta fue mi experiencia y la de mis compañeros que estuvieron conmigo en Closer University. Esto no es lo peor es lo que viene ahora. Yo me quise poner otra vez como en contacto y averiguar qué había pasado con el curso, cómo estaba todo el tema, porque como este era un curso que era intensivo y duraba un mes, pues quería averiguar cómo seguía el tema del curso y oh sorpresa me llevé que ya no dan ninguna certificación, ya no hay ninguna clase en vivo, que a mí esto me parecía lo más relevante de este curso, para que te foguearas y cogieras experiencia cerrando. Se hacían juegos de rol varios días a la semana, pues esto lo quitaron, o sea, ya no había ni certificación ni sesiones en vivo. Entonces simplemente ibas a comerte los videos grabados y todas estas técnicas de venta, que esto los encuentras en cualquier PDF por ahí en internet. Y sin embargo lo que hicieron fue bajarle el precio al curso a $300, o sea, $300 por unos videos grabados de closer de ventas, que en realidad no es una profesión que tenga full demanda. Sí puede tener demanda, pero no full demanda. Ya deja como mucho que desear. Entonces yo definitivamente este video que hice sobre este curso cuando lo estudié, que era completamente diferente a lo que están ofreciendo ahora, lo voy a quitar, porque ya no tienen ni la certificación, ni las clases en vivo, ni las clases de fogueo para vivir la experiencia de cerrar en llamada con una persona. Así que este curso definitivamente no. Así que bueno, esto es un review honesto. Hace mucho tiempo que no salía a hablar de cursos, a criticar o a decir esto que muchas veces la gente no dice, pero yo prefiero decirles esto. Yo ya pasé por ahí, pagué mi dinero, estos cursos hay muchos que no los vendí, por ejemplo este Closer University, yo en ningún momento lo llegué a vender. Digital Well Academy sí, porque estuve casi un año con Digital Well Academy y al principio me gustó, pero ahora ya no se alinea a lo que estoy llevando. Y PLR Project definitivamente no. Así que bueno, espero que entiendan mi punto de vista y que sepan apreciar que yo sea honesta y les diga estas cosas que pues mucha gente no sale a decir y simplemente llega a venderles porque pues quieren su dinerito. Hasta aquí esto. Recuerden, yo soy Angie Mozan. Nos vemos en próximos videos.